el propósito del alma, es como hacer el trabajo de volver a conectarnos con nosotros mismos. Porque además el universo trabaja por compensación. Y esa es la otra cosa que no nos damos cuenta. El universo te quita o te muestra cosas dependiendo de lo que necesitas aprender. Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona que no se está viendo a sí misma y dice, no, es que tengo problemas financieros, es que tengo problemas de relaciones y tal, entonces nunca me salen las relaciones, todo lo que hago no puedo ganar dinero y tal. El universo te quita eso para quitar las distracciones, para decirte tienes que verte tú, a ti mismo, porque ahí tienes todo el poder, ahí tienes toda la información. Igual, cuando hay algo que tienes que resolver y no lo has hecho, te empieza a mostrar eso todo el tiempo. Entonces te lo muestra con personas, te lo muestra con situaciones, te lo muestra en espejo, y si no le haces caso, pon un accidente. ¿Para qué? Para que te des cuenta que tienes que resolver eso y mirarte a ti mismo. Entonces, todo es una compensación. Si te falta, te lo muestra. Si te sobra, te lo quita. ¿A qué va todo? A que te veas a ti mismo, a que seas tú, a que encuentres tu propio poder. Se trata de encontrar un equilibrio energético entre lo que venimos a hacer y lo que se nos presenta. Un espacio para abrir conciencia y transformar tu vida. Del caos emocional al equilibrio interior. Hola amigos, bienvenidos. Qué gusto saludarles. Nuevamente estamos con un nuevo episodio del podcast Despierta y transforma energía en movimiento. Bueno, ¿cuál es la idea? Ahora hablar de un tema del cual nos vienen preguntando algunas personas y que resulta interesante, ¿no? Como saben, nosotros un poco vamos hablando de acuerdo a lo que nos va indicando que hay que hablar, si nos dejamos guiar por lo que el universo dice, por lo que la gente pregunta, que de alguna manera es lo que el universo también dice, ¿no? Así que bueno, lo que vamos a hablar ahora es del propósito de vida. ¿Cuál es el propósito de vida? Y obviamente hay un tema que es importante especificarlo ahora que comenzamos con esto, porque hay personas que preguntan sobre el propósito y es como que ¿qué es lo que yo tengo que hacer que conecta con mi alma? O sea, conmigo, con lo que yo soy, con mi esencia y con lo que me siento bien haciéndolo. Y que además de eso me ayuda a servir a los demás y tal. Un poco con eso tiene que ver el propósito de vida, con el servicio que venimos a hacer. Pero en realidad tenemos dos niveles, ¿no? Tenemos el nivel de terrenal, digamos, donde estamos ahorita, y tenemos también el nivel energético, el nivel del alma, ¿no? Toda la parte cuántica. Y ahí los propósitos no son los mismos. Entonces, justamente es lo que queremos explicarles, porque hay un propósito del alma y hay un propósito que tenemos acá, y es de lo que vamos a hablar ahora. Así que bueno, te doy la bienvenida, Cristian. Muchas gracias por estar aquí otra vez. Contentísimo, feliz de poder seguir compartiendo todo esto hacia las personas a través del podcast, topando este tema que tanto a ti como a mí nos han estado consultando en estos días. Y bueno, vamos a empezar con todo este tema y un poquito buscar dar luces a las personas que tienen estas dudas como para saber en dónde están o cómo se encuentran. Así que nada, bienvenido, Cristian. Hola Patricio, hola a todos, ¿cómo están? Y bueno, este tema del propósito es como que engloba, bueno, como siempre, cada tema que hablamos se relaciona con muchas otras cosas, ¿no? Pero este tema en particular surge como de una reflexión donde decimos, de los millones de personas que hay en el planeta, ¿cuántas personas encontraron su propósito en la vida, ¿no? Y ahí creo que hay una clave, porque vos decís, de todas las millones de personas que hay, si lo hacemos en porcentaje, yo creo que 0,001% puede haber llegado a encontrar el propósito en la vida. Entonces, esa estadística nos habla de algo, nos está diciendo que no es una casualidad. O sea, si fuera una cuestión de suerte, el 50% tendría que haber encontrado el propósito y el otro 50% no. Para que sea tan bajo el nivel de personas que realmente se alinean con lo que su alma vino a hacer, es evidente que hay una programación, que hay una intención para que esto no suceda. Y lo doy vuelta, ¿cómo sería el mundo si toda la gente o la gran mayoría o la mitad de la población supieran quiénes son y lo que vienen a hacer acá? O sea, habría un montón de cosas que están sucediendo que no podrían suceder nunca. Entonces, hay toda una intención para que esto sea así y para que las personas realmente no encuentren su propósito en la vida. Entonces, hablar de este tema es empezar a hablar de saber que hay una programación y de que hay una intención para que esto sea así,
y cómo damos vuelta y cómo vamos saliendo de todas estas programaciones que nos sumergen en la misma situación en la que estamos, ¿no? Y cómo ir saliendo de ahí. Entonces, cuando hablamos del propósito en la vida, digo, empezar a observar mi propia vida, qué es lo que estoy haciendo. Y hay un ejercicio muy rápido para hacer que es súper interesante con esto, que es sencillamente así, mira, cerramos los ojos, hacemos una respiración y me imagino que enfrente mío está mi versión de 10 años. Me encuentro con mi niño que tiene 10 años, que está delante mío, y simplemente yo le cuento cómo es mi vida en este momento, de qué trabajo, quiénes son los que están en mi casa conmigo, qué es lo que hago en mi tiempo libre, cómo es toda mi vida. Y lo que voy registrando sencillamente es su reacción. ¿Cómo reacciona este niño que soy yo con 10, 11 años cuando yo le cuento y le muestro cómo es mi vida? Ahí tengo un gran indicador. Listo, ya puedo abrir los ojos y me quedo con esa reacción de mi niño cuando yo le cuento cómo es mi vida actual. Es re loco, porque ahí es donde uno dice, uy, ¿qué pasó en el medio entre que yo tenía 10 años, 11 años y era así y pensaba todo eso y sentía esas cosas y ahora, ¿no? Y que le cuento ahora cómo es realmente nuestra vida en este momento. Y entonces ahí tengo una autoevaluación de cómo estoy o no alineado con quién era en ese entonces. ¿Por qué traigo esto? Porque hablando de propósito en la vida, tiene que ver con que nosotros llegamos acá y no sabemos nada del mundo, pero sí sabemos más cosas de ese plano del cual venimos. Y en la medida que nos vamos sumergiendo en todo esto y aprendemos a hablar, a caminar, a interactuar con los demás, a las cosas sociales, nos vamos dejando de lado y olvidándonos de lo que nuestra alma quería. Entonces es como el proceso, como que lo que tenemos que hacer ahora es el proceso inverso. Ya aprendimos cosas del mundo, ya entendimos cómo funciona todo esto, pero ahora hay que reconectar con quiénes éramos al principio de todo, para encauzarnos con nuestra propia felicidad y con lo que realmente vinimos a aprender y hacer acá. Entonces, bueno, ¿qué opina nuestro niño de cómo está nuestra vida ahora? Justo ahorita que estaba haciendo ese ejercicio de cerrar los ojos y empecé a contarle a mi niño de 10 años. Me dice, ¿qué hiciste? Le digo, me casé. ¿Y eres feliz? Me preguntó. Después, le digo, tengo un hijo. ¿Y qué tal? Le digo, hermoso. Entonces se puso feliz. Y después le digo, te tengo que contar algo. Ya entiendo de dónde viene lo que sienten las personas, ves las personas, porque en esa época me pasaba eso y yo no entendía qué pasaba. Yo podía sentir otras personas, podía ver ciertas cosas, o me desdoblaba y cuando me volví a juntar me despertaba asustado porque sentía que me iba a estrellar. Entonces fue como que muy, muy gratificante. Fue una linda experiencia súper chiquita, pero Qué bueno. bien intensa. Y aparte ahí te damos cuenta, viste que te das cuenta que el ejercicio dura 1 minuto y fíjate cómo es el espacio cuántico. Claro, es inmediato. En esa situación no ocurrió 1 minuto, pasaron muchas cosas. Otra cosa, le dije que qué hago ahora, ¿no? Le dije que trabajo con personas, que les ayudo a encontrarse a sí mismas. Y la expresión fue de sonrisa, de satisfacción y de tranquilidad, como de alivio, como que, ay, qué bien, me gusta eso, ¿no? Un poco como que fluye conmigo, y eso fue lo último. Y se siente tan real al final. Así que bueno, es un buen ejercicio, ¿no? De hecho, lo acabamos de hacer aquí en vivo y este rato a mí ya me funcionó. Pues bueno, háganlo en casa, ¿no? Y siguiendo un poco con el tema del propósito de la vida, algo que a mí me preguntan es justamente qué vine a hacer yo acá, qué vine a hacer yo en esta vida, a qué me tengo que dedicar. Que muchos le meten o le relacionan con lo que vas a seguir en la universidad, lo que vas a estudiar, a qué te vas a dedicar, en pocas, qué profesión, qué habilidad vas a adquirir para ayudar a los demás, que sí tiene que ver con eso. Y que en muchos de los casos tomamos esa decisión por dar gusto a otros, porque mi papá quería, porque mi mamá quería, por sentirme aceptado por la familia, porque es lo que me dijeron que va a dar dinero, y al final te sientes vacío porque no era lo que tu alma quería, porque no te enseñaron a escucharte a ti mismo. Y justamente escucharnos a nosotros mismos es hacerle caso a nuestra alma, ¿no? Y hablando de los propósitos, tomaba en cuenta esto y retomando lo que hablamos al principio, en realidad hay 2 propósitos. Hay un propósito de tu alma y hay un propósito
de lo que viene a hacer aquí, pero el propósito real es el de tu alma, es decir, ¿a qué viniste? A despertar conciencia. El despertar conciencia es acumular energía, ¿no es cierto?, para crecer. Y ese acumular energía, ese despertar de conciencia va generando un aprendizaje a lo largo de los tiempos en los que vas pasando por las diferentes etapas, ¿no?, de tu alma, que son varias vidas, que son varias situaciones. Entonces, ese es el propósito de tu alma, digamos, es vivir y es crecer en conciencia. Y en algún punto ayudar a los demás también, a otras personas o a otras almas a crecer en conciencia. Y aunque parece un propósito muy burdo, muy tonto y muy vago, no lo es muy importante. Ahora, ¿cuál es el propósito de mi vida aquí en la Tierra? Eso sí tiene que ver con lo que yo hago, pero eso es lo que me conecta con esa otra parte. Pero en realidad, ese no es en sí el propósito, eso es algo que da sentido a tu vida, porque el verdadero propósito es el que ya mencionamos antes, el de tu alma. Lo otro que da sentido a tu vida justamente es el mecanismo, la herramienta o el camino para hacerlo. De hecho, lo que nosotros hacemos es nuestra alma en acción, y obviamente eso lo van a ver después porque vamos a hablar de tips y cosas de cómo encontrar justamente el propósito, de cómo saber a qué me puedo dedicar. Y tiene que ver con esta parte de la niñez también. Entonces, se trata de encontrar un equilibrio energético entre lo que venimos a hacer y lo que se nos presenta. Porque tenemos programas, tenemos aprendizajes, nos estrellamos muchas veces, nos pasan un montón de cosas, y justamente es cómo lo percibimos, cómo lo manejamos para empezar a generar este crecimiento de conciencia. Pero bueno, en esta parte del propósito del alma y del otro propósito, sobre todo en la parte del propósito del alma, yo creo que ahí es donde más nos puedes profundizar y dar más luces tú, mi querido Cristian. En la parte del propósito, eso que vos decías del propósito del alma, es como hacer el trabajo de volver a conectarnos con nosotros mismos. Y es como que ahí hay como un beneficio inconsciente, vamos a decir, que tiene nuestra mente, de rectificar que tiene razón y que todo lo que te enseñaron está bien y que no cuestionemos nada de lo que nosotros sabemos, ¿no? Entonces, ahí hay como un beneficio inconsciente, viste que siempre hablamos de esto, de que todos los programas tienen algún beneficio inconsciente de alguna forma. Y aquí, en no encontrar nuestro propósito, tiene un beneficio inconsciente que es no cuestionar, no preguntarnos nada. Porque entonces si yo me empiezo a cuestionar cosas, por ejemplo, si existe el alma y vine a hacer algo, ¿cómo sé que lo que yo estoy haciendo en mi vida actual está alineado con lo que realmente mi alma vino a hacer? Entonces, cuando yo me empiezo a cuestionar cosas, empiezo a cuestionar. O sea, y empiezo a preguntarme, ¿y por qué trabajo para otros? ¿Y por qué tengo que estar todo el tiempo con el dinero? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué me casé? ¿Y por qué tengo hijos? ¿Y por qué tengo que tener una casa? Y empiezo a preguntarme todo lo que tiene que ver con mi vida en la Matrix, y empiezo a darme cuenta que estamos en un simulador y que, bueno, y una pregunta va llevando a otra, y entonces eso me lleva a mi cerebro, a mi mente, a sentirse incómodo y a darse cuenta que no solamente está el tema de sobrevivir, sino que además, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? ¿Y a quién beneficia realmente que yo esté haciendo lo que estoy haciendo? Si me beneficia a mí y soy realmente feliz, o si estoy siempre siendo un engranaje que alimenta al sistema y estoy haciendo feliz a otros que ni siquiera sé quiénes son. Entonces, un poco esto, lo del propósito trae este tema, ¿no? De empezar a cuestionarnos cosas y que hay como patrones inconscientes o beneficios inconscientes de no alinearme con el propósito. Y después hay programaciones que suceden en nuestra casa, que suceden con papá y mamá, porque nuestros padres, pero no es culpa de, porque cuando nosotros hablamos de papá y mamá muchas veces nos encontramos con que está el cuestionamiento, ¿no? ¿Y por qué me enseñaron esto que me está limitando? Y es porque en realidad, primero nuestra alma eligió a papá y mamá, y por ende también eligió todas las programaciones que engloban la familia y a papá y mamá, ¿no? O sea que también elegimos cómo y de qué manera íbamos a ser programados de alguna forma. Y estas programaciones no son de papá y mamá, vienen también de los abuelos, los bisabuelos, tatarabuelos, o sea, vienen de larga data el tema este de lo que hay que hacer por encima de lo que vos querés hacer. O sea, te enseñan desde chiquito que hay que ir a la escuela, que hay que comer, hay que lavarse las manos, hay que bañarse, todo lo que hay que hacer
Es que está bien, no está mal, porque hay que hacerlo porque estamos en sociedad y porque hay un montón de cosas que hay que hacer. Pero lo que hay que hacer va dejando de lado lo que vos viniste a hacer, lo que tu alma quiere hacer, al punto de que después ya te olvidás. Es como, no hay nadie que en ningún momento toma nota de, sí, yo, esto hay que hacerlo, hay obligación, pero yo tomo nota de que vos querés hacer esto. Ni siquiera uno mismo toma nota, ni los padres, nadie toma nota de lo que vos querés hacer. Y hay entonces el mensaje es como, lo más importante es lo que hay que hacer y dejar de hacer esas cosas tontas que haces vos, porque lo más importante es que yo te estoy llamando, que vos tenés que hacer esto, Entonces, es como un proceso inconsciente por el cual nos olvidamos de quiénes somos y lo que vinimos a hacer acá, ¿no? Y que además lo más importante es cumplir cumplir con la sociedad, cumplir con lo que te dicen que tenés que hacer. Entonces, está por encima de todo, siempre está cumplir con las expectativas de otros y las expectativas de la sociedad y los estándares que hay que alcanzar, ¿no? Todo ese estatus de vida que hay que tener y demás, por encima de lo que tu alma vino a hacer. Entonces ahí, este tema es súper interesante porque ahí hay otro tema, por ejemplo, cuando surge esta pregunta de, ¿y a ti cómo te gustaría que te quieran? ¿Por cómo eres o por lo que logras? Y a la mayoría nos va a gustar que nos quieran por quienes somos realmente, no por lo que logramos hacer. Y entonces ahí te doy vuelta la pregunta y es, ¿y vos cómo te querés a vos mismo? ¿Cómo te tratás a vos mismo? ¿Te tratás igual si lográs cosas que si no las lográs? ¿Te amás igual? Entonces, cuando te hago esa pregunta y la hago conmigo mismo, digo, wow, ¿yo me estoy queriendo como soy realmente? ¿O en función de lo que logro y de lo que consigo? Ahí me doy cuenta que no puedo pretender que los demás me quieran de una forma que yo no me estoy queriendo a mí mismo. Cuando yo no me acepto y no me quiero a mí mismo, ¿cómo estoy yo queriendo a los demás? Si yo no me acepto a mí, ¿por qué voy a aceptar a mi hijo? ¿Por qué voy a aceptar a mi esposa? ¿Por qué voy a aceptar? O sea, es una cadena de cosas, de programaciones en diferentes aspectos, ¿no? Que son las que tenemos que ir revisando para darnos cuenta quiénes somos y lo que estamos haciendo. Y porque si yo dejé de lado un montón de cosas que a mí me gustaban cuando era chico, entonces hay como una parte mía que está siempre inconforme, que está siempre triste, que está siempre como que fue dejada de lado, está herida. Ese niño herido es el que no se puede expresar, es el que no tiene lugar, es el que dejó de existir de alguna forma, que está abandonado. Y entonces hay heridas ahí atrás, heridas de abandono, de sumisión, heridas de no poder, de no ser, de no expresar. Hay un montón de cosas que están ahí escondidas en relación con el propósito, ¿no? Entonces, bueno, es como para empezar a abrir el tema y empezar a ver de qué se trata esto, ¿no? De encontrarme con mi yo. Es como que está la parte linda que digo, ay, sí, yo quiero encontrarme con mi niño y quiero conectar con mi propósito, pero después está la otra parte de todo lo que fui dejando de lado y todas las programaciones y realmente es como ir contra la corriente, es como empezar a cuestionarme todo de alguna forma, no una cosa, empiezo a cuestionar, es como un efecto dominó donde las piezas van cayendo y me tengo que cuestionar absolutamente todo en mi vida, incluyendo mi trabajo, lo que estudié, la formación que tuve, porque todo tiene que ver con lo que me decían y con este nivel de adoctrinamiento de obedecer y de cumplir expectativas que no son las de unos y la de su alma, sino de las que me dijeron. Entonces, cada familia aparte tiene sus paradigmas, pero hay cosas generales, como esto de tener un título, de ser un profesional y qué tipo de título, y bueno, todo ese tipo de cuestiones que estamos como programados para alcanzar, los estándares que tenemos que alcanzar. Eso está buenísimo, al final, ¿no? Entender que todo se viene de ahí. Justo eso que decías de cómo quieres que te quieran, por lo que es o por lo que haces o les das, y cómo te quieres tú. Es una pregunta que yo siempre les hago también a mis clientes y que es importantísima porque dicen, no, yo me quiero por lo que soy. Le digo, ay, ay, ¿cómo te tratas cuando te equivocas? ¿Qué te dices cuando haces bien las cosas? ¿Ahí te sientes más valioso? Entonces, ya estás esperando, te estás queriendo por lo que haces, no por lo que eres, pero estás esperando que te quieran por lo que eres. ¿Te das cuenta de la incongruencia? Ahí se dan cuenta de que justamente la medida de amor hacia los demás somos nosotros mismos. Y eso es lo que dijo Jesús, y está en la Biblia, de
ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, quiere decir que la medida del amor a los demás es la mía, soy yo. En cuanto yo me amo a mí mismo, amo a los demás. Y en cuanto yo me quito a mí mismo para dar a los demás, entonces esa es la misma manera en la que los demás me tratan. Y nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, y también eso es un tema cuántico, pero también está en la Biblia, donde dice que tú no puedes entregarte sin tenerte primero a ti mismo. Entonces, al final, todo eso tiene un sentido, ¿no? Y todo eso estamos hablando de la parte cuántica, que se ve reflejada en programaciones limitantes, en creencias, en emociones, en miedos, en todas estas cosas de las que hablábamos ahorita, que no nos dejan ver claramente a dónde queremos llegar, a hacer justamente el propósito de nuestra alma, a seguirnos. Muchas personas dicen, ay, yo quisiera, admiramos a los artistas, por ejemplo, y hay algunos que desde que son pequeñitos ya cantan, y entonces, claro, como ellos se dedicaron a hacer lo que amaban hacer, pues conectaron con su propósito, obvio, conectaron con lo que vinieron a hacer y eso conecta con su alma. Y muchos de ellos utilizan ese mensaje o lo que ganan para ayudar a otros, ¿no es cierto? Pero en realidad es porque siguieron eso. Entonces hay muchas cosas que son públicas, como por ejemplo los artistas, como por ejemplo deportistas, que desde pequeños están en eso y que al final lo hacen porque aman y se divierten, pero eso es lo que conecta con ellos. Y después de ellos ya no conciben la vida sin eso. Entonces, eso es parte de lo que viniste a hacer acá, ¿no? Pero el propósito al final es crecer en conciencia. De todas maneras, todas las disciplinas, todas las cosas que haces generan un aprendizaje. Lo importante es tener la apertura para obtener ese aprendizaje y al entenderlo poderlo aplicar, porque la información sin acción no sirve de nada al final, ¿no? O sea, es importante que lo que integras en cuanto a información hacia ti también lo apliques, o sea, lo bajas de aquí a acá, no solo lo pienses, sino que lo sientas para que haya esa coherencia justamente, porque la energía obtiene el equilibrio mediante la coherencia. Mientras más coherente eres contigo, tu energía se alinea más. Y así funciona el universo, así funciona la naturaleza. En equilibrio, busca siempre tener un equilibrio. Entonces, todo lo que es caos está generado o genera incoherencia. Entonces, después se vuelve a ordenar las cosas. Y ese es un proceso de caos, orden, caos, orden, caos, orden. Y justamente es lo que genera ese equilibrio, ¿no? Estar en eso. Y es lo que nos pasa a nosotros también. No podemos estar todo el tiempo como que, ay, qué lindo, no tenemos problema, no nos pasa nada. Pasamos el tiempo y de pronto pasa alguna cuestión que nos hace ver la vida de una manera distinta, nos despiden del trabajo, tenemos un accidente, alguien se nos muere, hay una enfermedad, alguna cuestión, porque si no la viste antes hay un punto donde la vas a ver. Y entonces depende de cómo la percibas, es cómo vas a crecer en conciencia. Y justamente el percibir eso como algo que tiene que pasar y que te tiene que enseñar algo es lo que te ayuda a salir de ahí. Porque además el universo trabaja por compensación. Y esa es la otra cosa que no nos damos cuenta. El universo te quita o te muestra cosas dependiendo de lo que necesitas aprender. Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona que no se está viendo a sí misma y dice, no, es que tengo problemas financieros, es que tengo problemas de relaciones y tal, entonces nunca me salen las relaciones, todo lo que hago no puedo ganar dinero y tal. Lo que está en el universo, si es que tú ya estás en un proceso de crecimiento, te quita eso, para quitar las distracciones, para decirte tienes que verte tú, a ti mismo, porque ahí tienes todo el poder, ahí tienes toda la información. Igual, cuando hay algo que tienes que resolver y no lo has hecho, te empieza a mostrar eso todo el tiempo. Entonces, te lo muestra con personas, te lo muestra con situaciones, te lo muestra en espejo. Y si no le haces caso, pone un accidente. ¿Para qué? Para que te des cuenta que tienes que resolver eso y mirarte a ti mismo. Entonces, todo es una compensación. Si te falta, te lo muestra. Si te sobra, te lo quita. ¿A qué va todo? A que te veas a ti mismo, a que seas tú, a que encuentres tu propio poder. De eso se trata. Entonces, parte de llegar al propósito es ese camino, que además de lo que decías, Cristian, es que es un camino incómodo, porque tomar conciencia es un camino que incomoda mucho. Que cuando empiezas a despertar es lindo poder entender cosas y crecer y y lograr que otras cosas no te afecten, como te afectaban antes cuando no las entendías, cuando no las veías. Pero empiezas a ir más profundo y mientras vas más profundo, te vas encontrando con cosas que te chocan, que te incomodan, que te duelen. Y todo cambio genera dolor y el dolor es liberación de energía. Pero si tú le ves al dolor como un karma y como algo negativo y no le ves como aprendizaje, como liberación de energía, te estancas. Entonces, ¿cuál es la idea? Entender que el dolor es un proceso de cambio.
Y es lo que pasa en una enfermedad. Por ejemplo, cuando tú tienes gripe, entra el virus y el virus ya empieza a hacer su trabajo y tú no sientes nada. Pasan los días y empiezas a sentirte mal, te da un poco de fiebre y tal, pero ya el virus está en sus últimos días. Cuando tú ya comienzas con la parte fuerte de llorar, de toser, de que se te tapa la nariz y te toca sonarte en la nariz y te arde porque te lastimas y todo eso, es porque ya el virus ya se fue, ya está solamente en el proceso de sacar todo eso que te estaba estorbando y de sacar todo eso que te estaba haciendo mal. Pero ya el virus ya murió, ya tu cuerpo se hizo cargo de matar el virus. Pero tiene que haber esa incomodidad para poder sacar, para poder pasar por ese estado de tos, de dolor de garganta, de dolor de nariz tapada, de no poder respirar bien, de botar lágrimas sin ninguna razón aparente, ¿no? Porque tu cuerpo está sacando todo eso que te está haciendo daño, que te hizo daño, que como ya mató el virus, entonces lo que está es quitando eso de ahí, te está liberando de esa situación que te estaba incomodando, de ese problema. Y así tal cual funciona a nivel emociones. De hecho, cuando hacemos reprogramación del subconsciente, y a ti también lo habrás visto varias veces, Cristian, haces una reprogramación del subconsciente, si la persona tiene muchos bloqueos, el cuerpo empieza también a reaccionar en muchos de los casos. O tienes crisis emocionales, o te enojas muy fácil, o te duele el cuello, tienes algún dolor muscular, o se te afloja el estómago, o te arde la garganta. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está sacando eso que viste, que lo tomaste, que lo resolviste, tu cuerpo lo toma y lo expulsa de alguna manera. Entonces, eso es lo que suelen llamar crisis de sanación, pero en realidad no es que estamos sanando porque estamos enfermos, lo que estamos es resolviendo temas energéticos que nos están llevando a un nivel más alto de conciencia. Entonces, todas estas situaciones que nos pasan tienen que ver con el propósito. Vamos avanzando paso por paso en el tema del propósito. Y claro, sí se puede resolver, porque hay muchas técnicas para hacerlo. Y esas son las técnicas, bueno, parte de esas técnicas son las que nosotros usamos para ayudar a las personas, pero en realidad, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Te guiamos de ti, con lo que sabemos, con las herramientas que tenemos, a que tú te veas de ti mismo, porque el poder está dentro de ti. Nosotros no buscamos nada afuera, todo está dentro. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque ahí evitamos que también se metan energías que no nos pertenecen y que nos hagan daño y que te pueden hacer daño en este caso. Entonces, es posible. Por eso es importante que te fijes en ti. Cuando hagas meditaciones, cuando hagas cosas, no busques afuera, busca dentro de ti. Ahí está tu poder. Cierto es que es difícil porque te enseñaron a no verte, te enseñaron a que hay que cumplir con lo de afuera, que lo que dice la sociedad, que lo que papá y mamá ordenan es lo que vale, que lo que tú piensas y sientes no sirve, que yo como soy mayor que tú merezco respeto, pero yo a ti te puedo tratar mal porque eres menor, porque como yo vine antes de este mundo, entonces yo soy más. Eso es puro ego, eso no es cierto. Pero así vivimos y eso nos condiciona, y ese condicionamiento es el que nos pone contra la pared y no nos deja avanzar y nos pone ese velo que no nos permite vernos a nosotros mismos, porque nos enseñaron a que todo lo que hacíamos malo estaba mal y nos generaba un juicio y nos daba valor como personas, como seres que somos. Y en realidad, nosotros valemos por existir, no importa cuánto te equivoques. El tema es que nadie nos enseñó a vernos así. Y el poder verte a ti mismo te da el propósito. Entonces ahí volvemos al tema del ejercicio que hicimos al principio, ¿no? De ver a tu niño. Entonces esa parte es bien importante. Y bueno, igual, aquí mismo les vamos a dar unos tips de cómo empezar a encontrar esa parte, ¿verdad, Cristian? Es súper importante entender esto, la primera parte, porque nosotros con solo observar nuestra realidad ya la estamos cambiando. Entonces, eso lo decimos siempre porque es una frase que engloba, creo yo, todo absolutamente. Eso de que yo puedo ver la realidad y lo más objetiva posible, es que yo voy a mirar objetivamente cómo es mi vida, no se puede, porque desde el momento que lo empezás a observar ya lo estás cambiando. Y esta es la parte interesante también, porque eso lo podemos usar a nuestro favor. O sea, cuando estamos mirando, las personas que estén mirando en este momento este podcast, automáticamente ya se está alineando con su propósito. Esa es la idea. Porque aunque pensamos que estamos completamente desalineados, que nuestra vida es como caótica y que empiezo a cuestionarme y a pensar, uy, pero yo qué hice de mi vida, ¿por qué hice esto? ¿Por qué estudié esta carrera? ¿Por qué tengo esta pareja? ¿Por qué no tengo dinero? Todas las cosas que yo tenga para cuestionar de lo que hice con mi vida, ya lo estoy haciendo consciente. Estoy por lo menos, o sea, es como obligar a la mente de repente a correrse un poco y con la conciencia empezar a observar mi propia vida cómo está. Entonces ya a partir del momento que yo hago ese ejercicio, ya la estoy cambiando, ya me estoy cuestionando cosas que hace 2 horas a lo mejor no.
que antes de mirar esto o poner atención en esto, no estaba observando. El ejercicio del niño, de cómo reacciona mi niño cuando yo le cuento cómo es mi vida, ¿no? Eso ya cambia mi conciencia, porque me empieza a cuestionar por qué dejé de lado tal cosa, por qué si yo tenía este sueño cuando era chico, estoy tan lejos o me alejé de esas cosas que yo quería hacer, o por qué dejé de lado las cosas que más me gustaban. Hay otro secreto además, importantísimo. Si a mí se me rompe la mesa de madera de mi casa, llamo por teléfono al carpintero y él viene a arreglar la mesa. ¿Cómo viene el señor a arreglar la mesa? Viene con la cinta métrica, con un serrucho, viene con maderas, viene con la cola de carpintero, con los clavos, con tornillos, con todo lo que necesita. ¿Para qué? Para arreglar la mesa. ¿Para qué lo llamé? Para arreglar la mesa. ¿Y a qué viene? A arreglar la mesa. Y viene con las herramientas para eso. Así somos nosotros acá. Nosotros ya venimos con las herramientas para lo que venimos a hacer. Venimos con los talentos y casualmente para lo que nos gusta tenemos talento. Si me gusta la música, tengo un talento para la música. Me gusta cantar, tengo un talento para cantar. Me gusta dibujar, tengo un talento para dibujar. Pero no es casualidad ese talento, tiene que ver con lo que mi alma vino a hacer acá. Entonces, conectar con lo que me gusta, conectar con los talentos que yo traigo, tiene que ver con mi propósito. No es una casualidad. Y nos enseñaron a dejarlo de lado. Es un hobby. ¿Qué es un hobby? Es algo que mi alma vino a hacer, pero que era más importante lo que había que hacer acá. Es lo que me enseñaron. Entonces, repito todos los dogmas y todos los programas sin mirar nada y sin cuestionarme nada. Entonces, lo que pasa es que tiene esa contraclave. Cuando me empiezo a cuestionar, estoy obligado a cuestionarme todo. Porque empiezo a cuestionar una cosa. Digo, no, solamente voy a cuestionar tal cosa. Claro, pero después no decido qué voy a cuestionar, porque empiezo a cuestionarme todo, empiezo a preguntarme y por qué y los para qué de todo, ¿no? Entonces yo creo que esta parte es importante, donde yo entiendo que estoy programado, entendemos que empezamos a darnos cuenta que estamos programados para no encontrar nuestro propósito. Y están puestos ahí en ese lugar, entre nosotros y nuestro propósito, están puestos papá y mamá. Yo esto lo pude ver para abrir mi canal de la botica del despertar y hablar de todas estas cosas y hacer las sanaciones y las meditaciones y conectar con todo este nuevo mundo que fue el año pasado. Tuve que hacer una constelación porque estaba entre este propósito que yo tenía y yo estaba mi mamá ahí. ¿Por qué estaba mi mamá ahí? Como que iba a interferir siempre en el propósito. Es una energía que está puesta ahí desde el momento que está lo que hay que hacer por encima de lo que yo vine a hacer. Entonces, en algún momento hay que constelarlo eso y poner, o sea, que esas personas que queremos tanto, en lugar de estar interfiriendo con nuestro propósito, se coloquen en el lugar donde nos van a apoyar para nuestro camino. O sea, como dar vuelta a la energía. Que aparte, cuando está dada vuelta a la energía, si mamá es la abundancia y papá es el éxito, dado vuelta es fracaso y es escasez. Entonces está todo relacionado. No tener mi propósito tiene que ver con mis finanzas, tiene que ver con lo que no logro, los objetivos que no consigo llevar a cabo. O sea, no está separado lo que yo estoy logrando y no en mi vida con mi propósito. Entonces, porque además es una energía. Algo interesante para comentar de esto es que cuando nosotros nos alineamos con nuestro propósito en la vida fluye de otra manera. Yo puedo tener un conflicto en lo que sea, cuando yo lo llevo al terreno de mi propósito, cuando entendí cómo funciona y cuál es, los problemas se diluyen cuando yo logro llevarlos a ese plano. Y funciona de esa forma. Y además nos damos cuenta que hay temas en tu vida, problemas que van a venir y que vuelven una y otra vez hasta que le cambias el enfoque. Cuando a un problema le cambias el enfoque, se desactiva. Deja de ser algo recurrente que vuelve a tu vida. Mientras yo estoy dibujando en la calle y cada tanto la municipalidad nos quiere sacar de ahí, mientras yo con la conciencia de ese momento quiero como luchar con el conflicto del espacio porque me quieren sacar de mi espacio, si yo lo encaro de esa forma, una y otra vez vuelven a querer sacarme de ahí. Cuando de pronto un día digo, no, y si es una oportunidad que me da el universo para que yo traiga conciencia y hablo del arte y por qué tiene que estar el arte en la calle accesible para la gente.
¿Qué pasa con las personas cuando se les quita el arte? ¿Cómo sería el planeta sin el arte? ¿Cómo sería el mundo sin arte? Entonces, ese mismo conflicto, en vez de poner la energía en el conflicto, pongo la energía en la conciencia, en traer conciencia. Y entonces, ¿qué sucede con el conflicto, con el problema? Con esa situación se desactiva, nunca más regresa. Entonces, alinearme con mi propósito tiene que ver con las cosas que yo desactivo en mi vida, que están activadas porque tiene que ver con lo que yo creo. Lo que creo, lo creo. Entonces, es como que hay un montón de temas relacionados con esto, por eso que está bueno lo del propósito, porque se engancha con muchas cosas que estuvimos hablando y que seguramente se va a enganchar con cosas que vamos a hablar después, pero ¿qué es esto, no? Cómo todos los problemas, los traumas, las cosas que suceden en la familia, las finanzas, todo está relacionado con la energía que yo traigo, con este camino que se abre si yo estoy alineado con mi propósito y todo fluye. Es como, hacemos de cuenta que es como un río. El río tiene un caudal. Si yo tengo mi bote, tengo dos opciones. Yo voy a navegar a favor de la corriente y dejo que fluya, o voy a querer ir contra la corriente. Ir contra la corriente es ir en contra de lo que tu alma vino a hacer. Nos dijeron que había que hacer esto, que había que... No, eso es lo que te dijeron, pero tu alma no vino a lo que te dijeron. Tu alma vino a hacer su trabajo. Y entonces si yo quiero navegar contra la corriente, si yo vine a ser artista, pero a hacer algo con el dibujo, a plasmar una obra que la gente al leerlo suceden determinadas cosas energéticas, si yo vine a eso, mi propósito del alma es ese, ¿qué sucede cuando yo me dedico a algo que no tiene nada que ver? Ahora soy veterinario, porque en mi familia todos son veterinarios y tengo que cumplir las expectativas de mi padre de ser veterinario o ser biólogo o lo que sea. ¿Cómo voy a llevar ese bote contra la corriente? ¿Qué va a sucederme en mi vida yendo contra la corriente? Y se va a dar vuelta el bote, se va a romper el remo, me voy a ahogar, van a pasar un montón de situaciones porque la vida me va a estar diciendo, no, por ahí no es, por acá no es. Y todas las cosas que me van pasando, pum, pum, es porque la vida no es mala la vida, me está diciendo por acá no. Y yo soy el que sigo insistiendo con el ego y los programas que es por ahí. Hasta que un día me dé cuenta que no es por ahí. Si yo trabajo en un restaurante y estoy en una carrera universitaria para poder estudiar, tengo que estudiar para solventar toda esa situación y me quemo la mano al punto de casi perderla, estoy dando un ejemplo de algo que me pasó a mí, yo no perdí la mano, pero porque el mensaje del universo no era que quedás sin la mano, no podés dibujar más, no, el mensaje era, ¿qué estás haciendo? Estás trabajando de una cosa que te llegó a quemar la mano con la que vos dibujás, al punto de que te estás olvidando cuál es tu esencia, qué es lo que viniste a hacer. Esos son los mensajes que te da el universo. Está en uno leerlos o no, entenderlos o no. Pero mientras yo siga insistiendo en un lugar y en una situación que no es la que estaba designada, que no es la que mi alma eligió, ¿qué cosas son las que me van a suceder en mi vida? Entonces, tengo una vida muy dura. La vida dura es porque es dura la relación que tiene mi vida con mi alma. Cuando yo logro entender mi alma y entender qué vine a hacer y me empiezo a alinear con lo que vine a hacer, la vida fluye. Es así de sencillo. Lo traigo esto porque es como, puedo estar insistiendo años y años en un tema que nunca se da en mi vida y de repente pasa algo y se alinea todo y sucede rapidísimo y en poco tiempo. Entonces, el tiempo del alma, ¿cómo funciona? Y cuando estoy alineado con mi propósito, todo fluye. Y cuando voy en contra de mi propósito o estoy desalineado, todo es cuesta arriba. Todo me cuesta un montón y las finanzas y las parejas. Bueno, entonces, evidentemente tu alma vino a hacer algo acá. Y nosotros somos los que no nos estamos alineando, no estamos escuchando al universo. Entonces, y cuando hablábamos también de este tema de los pactos y cuando hablábamos de todo está relacionado. Cuando yo me alineo con quién soy y lo que vine a hacer acá, todo fluye de otra manera. Cuando puedo escuchar a mi niño interior, ¿no? Pero también lleva un trabajo que no es tan fácil porque hay que cuestionar un montón de cosas. Hay que querer cambiar la vida. Hay que decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Y entonces, ¿cómo lo cambio? Y si mi trabajo consiste en hacer algo que no es lo que vine a hacer, tengo que cambiar de trabajo.
¿Y por qué consigo solamente un trabajo donde alguien me contrata y trabajo para otros que nunca me van a pagar lo que vale mi trabajo? O alguien que te contrata nunca te va a pagar lo que vale tu trabajo. Y esto es como decir, ¿cómo? Y hay gente que en serio te pregunta, ¿y cómo no te pagan lo que vale tu trabajo? No, si vos producís 5.000, ¿vos pensás que te van a pagar 5.000? ¿Qué ganancia obtiene el que te está contratando si te paga lo que vos estás produciendo? Es obvio, se llama plusvalía, esa diferencia entre lo que vos producís y lo que te pagan. Entonces siempre vas en pérdida. Nunca te van a pagar. Si vos producís 5.000, te van a pagar 1.000, con suerte. Entonces, claro, siempre la diferencia la va a tener a su favor la persona que te está contratando. Y todos trabajamos, casi todas las personas trabajan en relación de dependencia. Eso quiere decir que no le están pagando nunca a la gente lo que vale su trabajo. Te la pasás toda la tarde, todo el día barriendo y limpiando y haciendo lo que sea, y te van a pagar migajas en comparación con lo que realmente estás vos aportando con tu trabajo. Entonces, ¿cuál es la solución? Alinearte con lo que viniste a hacer. ¿Y por qué y empezar a concebir la realidad de otra manera? ¿Por qué tenés que obedecer siempre a alguien? ¿Por qué tenés que tener un jefe? ¿Por qué tenés que aceptar que te paguen determinada cuestión o que te den las vacaciones o los aguinaldos? ¿Por qué? Los por qué y los para qué de todo, básicamente. Entonces, son un montón de cosas, pero que están relacionadas con el propósito, con lo que con lo que nuestra alma vino a hacer acá. Y siempre tu propósito de vida está relacionado con otros. Cuando es para vos solo o nada más, está faltando otro condimento. Siempre es en relación con los demás. Entonces, si por ejemplo mi propósito es traer conciencia, la conciencia no es para mí. Yo voy despertando conciencia a medida que voy adquiriendo herramientas y hablo con la gente, y la gente se va alimentando de las cosas que se me van ocurriendo o la mirada diferente de la realidad, de ver la realidad, poder hackearla, decir, ¿y esto por qué? Y cuestionar, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Todo el tiempo. Y eso va trayendo cambios en tu vida. Una vida que se va volviendo dinámica y que todo el tiempo están pasando cosas que antes no pasaban. Entonces esta es la parte interesante donde yo me cuestiono y me pregunto las cosas y voy creando cambios en mi propia vida. Entonces mi propósito también puede ir mutando. Entonces, bueno, es como un montón de cosas a tener en cuenta, digamos, ¿no? Y al final es, ¿cómo salgo de esto? ¿Qué haría yo de todas formas aunque a mí no me pagaran? Si yo puedo trabajar de lo que yo haría de todo. Si a mí me gusta dibujar y yo en mi casa cuando estoy sin hacer nada y no tengo trabajo, estoy dibujando y pintando y mi trabajo consiste en dibujar y pintar, a mí no me cuesta energéticamente hacerlo. Me sale de forma natural y no me requiere una energía extra porque lo haría de todas maneras. Entonces yo puedo obtener mi sustento sin usar energía. Eso es una cosa clave también. Porque no estoy tomando energía mía extra para poder hacer dinero. No es que estoy atrás del dinero todo el día, sino que va a empezar a surgir de forma natural porque es lo que yo haría de todas formas. Es decir, yo me voy a levantar de todas maneras y de todas formas voy a dibujar aunque nadie me pagara nada. Si me pagan, mucho mejor, obviamente. Entonces, claro, puedo trabajar, mi trabajo puede consistir en algo que a mí no me requiere una energía extra. Todo es energía, obviamente tengo que poner energía para obtenerlo, pero no me requiere una energía de agotamiento de, tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer otra. Ni que hablar si además podés crear un trabajo donde vos no tenés un jefe, vos manejás tus propios horarios, ni que hablar si ni siquiera tenés que desplazarte de tu casa, podés crear tu trabajo en tu casa. Entonces, eso lo creamos nosotros con nuestras creencias. Si yo creo que tengo que estar todo el día en la calle esperando que venga un cliente para poder hacer un dibujo, eso va a suceder. Si yo creo que puedo estar en mi casa ganando un montón de dinero y que fluya, también va a suceder. O sea que tu propósito también lo podés crear en base a tus creencias. Para eso tenés que hackear todo lo que vos crees que sos y todo lo que te hicieron creer y todas las creencias de tu familia. Y bueno, es un montón de cosas que tienen que ver con el propósito, que es cambiar realmente quiénes somos y lo que estamos haciendo. O sea, ver nuestra vida de otra forma y transformar nuestras creencias para que realmente creemos algo diferente. Si no, seguimos creando lo mismo. Si no, seguimos siempre en el mismo programa. Es lo que hablábamos en el podcast de las reprogramaciones, de cómo nos desprogramamos de todo esto. Y al final eso también, el propósito, cómo las herramientas que nosotros podemos tener para desprogramarnos son en relación con cómo encontramos el propósito, desprogramándonos de un montón de cosas, porque mientras estás programado, desde el programa no puedes darte cuenta que no estás alineado con tu propósito. Desde el programa yo no observo nada, yo sigo, me levanto a la mañana, voy al trabajo, vuelvo al trabajo, almuerzo, ceno, pago las cuentas, al otro día me levanto de vuelta
Y esa es mi vida, un ciclo de aburrimiento y de no transformar nada y no cuestionar nada. Mientras esté en ese circuito, difícilmente haya encontrado mi propósito en la vida, porque estoy siguiendo todas las programaciones sin cuestionarme, sin preguntar. Claro, Entonces, ahí es un tema que nos condiciona sobre todo, ¿no? Y mientras no lo veamos, nos va a seguir jalando para allá, ¿no? Como decía Einstein, no hay nada más absurdo que hacer lo mismo de siempre y esperar resultados diferentes. Y que un problema no se puede arreglar con el mismo nivel de conciencia que se creó. Entonces, siempre tienes que ver qué nivel de conciencia fue el que creó el problema y cuál es el que tienes ahora con el que lo puedes observar. De hecho, hay una cosa bien importante, ¿no? Y yo puse un video justo en redes sociales, en donde dice que tú como papá le enseñas a tu hijo de acuerdo a tu nivel de conciencia. Tú no puedes enseñarle a tu hijo más que el nivel de conciencia que tienes. Entonces, si tu nivel de conciencia está en que todo es por castigo, por condicionamiento, por humillación, ahí es donde vas a estar. Hasta que te des cuenta que eso no funciona y eleves tu estado de conciencia, y de esa manera vas también a cambiar la forma de tratar y educar a tu hijo. Entonces, todas estas cosas también tienen repercusiones con los demás, como decías, ¿no? No solo es con nosotros, es con los demás también. Y por eso también cuando la materia se une la energía, y cuando la energía se une y hay un propósito, se materializa más rápido. ¿Por qué? Porque empieza a haber más coherencia. Y ese tema de la coherencia es bien importante, porque hablabas justamente de los programas y las cosas que nos bloquean y que hacen que no nos veamos a nosotros mismos, y las emociones. Y una de las cuestiones que pasan es que el enojo es una ira disfrazada, o sea, la ira, perdón, es un miedo disfrazado. El enojo, la ira son miedos disfrazados. Pero ese miedo tiene que ver con que cada vez que te enojas no te estás viendo a ti mismo, te estás separando un poco más de ti. Cada vez que te enojas es porque no estás siendo coherente contigo mismo, y en algún punto estás esperando que alguien haga lo que tú no estás viendo en ti. Y entonces tu alma te está avisando, oye, por ahí no es, pero no le haces caso, no te das cuenta. Y eso también te pone contra la pared. Porque cuando tienes enojo es súper importante, y una de las cosas dentro de los tips que estábamos hablando es poder observar tus emociones en el cuerpo. Es decir, cuando tú tienes una emoción de frustración, por ejemplo, ya sabes de dónde viene, tienes un pensamiento que genera esa emoción, pero tienes una sensación en el cuerpo, que puede ser un vacío, puede ser como una piedra en el pecho, puede ser mariposas en el estómago, puede ser, no sé, cualquier cosa, hormigueo, lo que sea. Ahí tú puedes quitarle la mente a esa situación y puedes fijarte en la sensación que tienes en el cuerpo. Ponerle atención, observarle y no juzgarle, sino dejarle que esté ahí. Y vas a ver que cuando haces eso, esa energía de esa emoción, primero que no te mata, porque el miedo que tenemos es de que las emociones nos maten, porque ese es un tema que está dentro del código biológico, que ya lo habíamos hablado en otros episodios del podcast. Pero cuando la dejas de estar, se va. Y de esa manera también te desprogramas, te quitas programas. Es una buena manera de quitarse programas también uno mismo. ¿Por qué? Porque los programas se activan con la emoción. Cuando viene la emoción te activa el programa limitante. Y entonces tú conscientemente quieres actuar de una forma, pero terminas actuando como siempre, como no te gusta. Y entonces ahí es donde te estrellas. Y ahí es donde no hay congruencia, porque lo que tú conscientemente quieres es lo que estás haciéndole caso a tu alma, pero tu programa no está dejando ver eso. Entonces, cuando viene una sensación negativa, una emoción de frustración, de ira, se activa el programa, o de insuficiencia o de carencia. Al activarse ese programa, automáticamente tú reaccionas mal y reaccionas de la manera contraria a la que querías. Y después, cuando ya le pones otra vez conciencia a eso, te sientes culpable porque dices, ay, no, pero es que yo dije que no iba a hacer esto. Y justamente ese es un círculo vicioso que te va desconectando. Cuando tienes el deseo y la voluntad y la capacidad de verlo, porque todos tenemos la capacidad de verlo, pero es cuestión de que te lo propongas, de observarlo sin juicios. Y en lugar de decir, ok, ahorita me estoy sintiendo mal, ¿qué hago para cambiar esto? Lo estás aceptando. Cuando lo aceptas y dejas de pelear con él, lo puedes cambiar. Mientras sigas peleando con él, no lo vas a cambiar. Y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir ahí. Y eso es bien importante verlo, porque ahí no generas aprendizaje. Cuando ya lo ves y lo observas directamente, ahí es donde empieza a salir el aprendizaje. Ahí es donde llega la información que necesitas para nutrirte y para crecer, que es energía al final. Entonces, hay algunas cosas dentro de lo que queríamos decirles, que justamente es cómo encuentras tu propósito. Entonces, una de las cosas es como el ejercicio que hicimos al principio del podcast, que nos hizo Cristian, que es mirar o recordar lo que sentías y te gustaba de tu niñez.
porque lo que hacen los niños, ellos como no tienen tanta contaminación mental por sociedad, por todo eso, ellos pueden sentir cosas y pueden vivir mucho en su propósito. Muchos de los niños les preguntan, ¿qué quieres ser de grande? Y te dicen, yo quiero ser piloto, yo quiero ser bombero, no sé qué, y terminan siendo otra cosa. Y después, cierto que yo quería ser piloto, cierto que yo quería hacer esta otra cosa, ¿no? Y un poco es como que me perdí de mí. Entonces, ¿qué te gustaba? Porque eso te va a jalar para allá. De hecho, me acuerdo cuando mi sobrino, el hijo de mi hermana, estaba buscando qué estudiar en la universidad. Él se graduó del colegio, se graduó con ciertos honores. Para él fue algo muy natural, pero en realidad tenía un nivel de calificaciones que le dieron ciertos honores cuando se graduó. Y luego tenía que entrar a la universidad y no sabía qué estudiar. Y yo me acuerdo cuando tú eres chiquito andabas con una cámara y andabas haciendo animación digital y esto y lo. Le digo, ¿no quieres de eso? Y me decía, no sé qué, no sé cuánto. Al final ahorita está estudiando animación digital. Porque decidió volver, porque justamente estábamos en eso y le digo, ¿por qué no vuelves a lo que eras niño? Y yo me acuerdo que eso te emocionaba mucho. Y es muy bueno dibujando y tiene, o sea, realmente tiene una habilidad y una creatividad y una sensibilidad impresionantes. Entonces ahorita está estudiando eso y le está yendo bien. Le dieron incluso una beca y unas cosas, entonces eso le ayuda mucho. Pero eso te da el hecho de justamente cómo te conectas contigo. Y eso es lo que significa justamente ese sentido de tu vida, ¿no? Y lo que te da propósito de avanzar en la vida. Lo que te conecta con lo que haces, con tu alma, lo que te sostiene además, porque todas esas cosas te sostienen. A pesar de los problemas, el poder estar conectado con eso te da un soporte bien importante para enfrentar problemas y cosas que tienes en la vida. Entonces, mirar a lo de niño es uno. La otra es, bueno, las películas o cosas que haces ahora y que lo haces inconscientemente tienen que ver con tu inconsciente, tienen que ver con tu propósito. Porque, como les dijimos antes, tú lo que haces es tu alma en acción. Entonces, por ahí va. Y otra cosa es meditaciones también. Observar emociones en el cuerpo, lo que dijimos hace un rato, quitar programaciones que no nos permitan ver para conectar con nuestra propia esencia. Y lo más importante que dijo Cristian hace un rato, ¿qué harías sin que nadie te pague? O sea, ¿qué serías capaz de hacer por simple gusto? Y eso no quiere decir que no vayas a hacer sin cobrar dinero, no. ¿Qué harías por simple gusto? ¿Qué te llenaría el alma hacer? Y que podrías hacerlo sin necesidad de que nadie te pague. Y ahí es donde vas a conectar. Y dentro de eso vas a encontrar el propósito de tu alma. Entonces, es súper importante observarse a uno mismo como para comprender no solamente aquí en la cabeza, sino en el corazón y generar esa coherencia, justamente, qué es lo que nosotros venimos a hacer acá, cada uno de nosotros, qué venimos a aprender y cómo nos damos hacia los demás, que esa también es la otra forma. Y cómo generamos ese equilibrio y sumamos esa energía que necesitamos sumar. Son algunas pautas, algunas cosas que podemos ir haciendo para volver a conectar y para entender que nuestro propósito, nadie te puede decir cuál es. A veces me preguntan, ¿cuál es mi propósito? Y la respuesta es, lo sabe tu alma, lo sabías antes de venir. Vos lo que tenés que hacer es conectar con vos mismo. Es como que volvemos un poco a este tema de que nosotros podemos asistir y ayudar en un montón de cosas, pero los pactos los hizo cada uno, los acuerdos del alma con otras almas lo hizo cada uno, el borrado de memoria lo acordó cada uno, o sea, cada uno de nosotros hizo energéticamente un montón de cosas y solamente cada uno de nosotros puede deshacer lo que hizo. Es como un nudo que yo hice en mi energía y el único que puede sacar ese nudo soy yo. Lo que pasa es que no sé hacerlo. Entonces ahí sí es donde me puede asistir personas que me pueden decir, che, mirá, es por acá, o fíjate esto, o ¿por qué no pensás tu realidad de esta otra manera? Estas cosas sirven más que nada para abrir el camino, para poner luz, para iluminar donde no podemos ver dónde estamos pisando. Pero realmente el que tiene que hacer el camino y caminar y pisar es cada uno de nosotros. Nadie puede hacer el trabajo por nosotros. Pero claro, obviamente sirve la ayuda y la asistencia de herramientas y de cosas que nos pueden ayudar a hacer esto, ¿no? Este proceso que estamos haciendo todos. Porque al final este proceso lo está haciendo cada uno de nosotros, en diferentes niveles, en diferentes formas, con diferentes momentos, pero cada uno de nosotros está en este proceso de observar y de conectar con lo que vinimos a hacer. Porque además se cierran los ciclos. Es como que tenemos una serie de encarnaciones aquí en la Tierra y en cada encarnación nosotros aprendemos determinadas lecciones y determinadas cosas que nuestra alma vino a hacer. A veces incluso no despertar conciencia
es parte del aprendizaje en este momento en el que estamos. O sea, nuestra alma acordó hacer una experiencia de determinadas cosas en inconsciencia, o sea, sin entender qué pasa. A ver, porque también es una experiencia del alma. Mira, cuando yo como alma no entendía qué pasaba, porque yo acordé no entender, me pasaron estas cosas. Ahora, en conciencia, ¿qué me pasa ahora en conciencia? Y cómo me doy cuenta cómo funciona la energía y cómo cambio mi vida. Y después mi alma puede contrastar cómo era la existencia en conciencia y cómo era la existencia en inconsciencia. Porque si uno de mis propósitos es traer conciencia, yo tengo que entender qué es la conciencia y qué es la no conciencia. Cómo funciona mi vida en un caso y cómo funciona en otros casos, ¿no? Incluso dentro de tu propia vida que estamos teniendo, tuvimos diferentes niveles de conciencia en la propia existencia. O sea que yo puedo saber perfectamente cómo me sentía y cómo era mi energía y qué me pasaba cuando yo estaba en determinado nivel de conciencia y qué me pasa ahora en otros niveles de conciencia, o cómo entiendo mi realidad y qué herramientas yo puedo adquirir o analizar o ver para esos niveles de conciencia. Y que incluso es muy loco lo que pasa, porque hay herramientas que uno no tiene ahora y ya mañana sí, porque vienen, porque llegan, porque son canalizadas. Este ejercicio, por ejemplo, del niño que hicimos al principio, es un ejercicio que lo canalicé hace un par de meses atrás, que lo hice en uno de los videos de mi canal. Y así, no es que uno ya tiene las herramientas, sino que a veces llegan, porque uno se va a dormir con una pregunta y en el sueño de alguna forma llega la respuesta o llegan las respuestas. Es loco lo que pasa. Pero ese es por cómo funciona nuestra mente y nuestro inconsciente. Si yo estoy con un tema todo el día dándole vueltas, mi inconsciente va a buscar la respuesta. Si yo estoy con el tema del dinero y que me quiero comprar un auto, mi inconsciente va a ir hacia ahí. Pero si yo me estoy cuestionando y preguntando cosas que están en otro nivel, que no están en la Matrix, sino en otras cuestiones más del alma y más de esto, del propósito, voy a encontrar herramientas y cosas relacionadas con eso. Entonces, es importante donde pongo mi atención y donde pongo mi energía, porque es donde pongo mi realidad. Es a donde yo estoy yendo y qué intención le estoy poniendo. Entonces, en realidad, el propósito está alineado con nuestra mejor versión. Y ese era uno de los tips también que quería traer cuando estábamos hablando de los tips para alinearnos con nuestro propósito. Es alinearnos con nuestra mejor versión. Nuestro propósito está destinado a nuestra mejor versión. O sea, una versión mía que está, no sé, en una plaza gritándole a la gente, insultando, está más lejos de encontrar su propósito que una versión que entiende que todo lo que vos hagas tiene una causa y un efecto también con los demás. Y que lo que yo vengo a hacer va a influir sobre los demás. Entonces, tu mejor versión tiene que ver mucho con esto. ¿Y cómo llego a mi mejor versión? Intencionándola todos los días. Si yo todos los días intenciono ser mi mejor versión, quitar todo lo que me está limitando para evolucionar y estar abierto a todo lo que el universo tenga destinado para mí, todas las maravillas que el universo, todas las cosas buenas, todas las cosas que me sirvan para aprender en amor, en gratitud, en abundancia, en salud, que no necesito aprender por golpearme y por estar siempre sufriendo. Son pactos y cosas que uno acordó antes, pero que uno las puede cortar con la intención. Entonces ahí es donde me voy alineando de alguna forma con mi propósito, porque tiene que ver con esto, con la mejor versión. Mi mejor versión es la que entiende el universo de otra forma, no en base a lo que me dijeron, que sirve a un sistema, sino que me sirve a mi alma. O sea que en un punto es tomar decisiones hacia dónde, el carril o el río, hacia dónde va y hacia dónde estoy yendo yo. Si voy a dejar que fluya o voy a sufrir, porque al final es eso, o fluyes o sufres. Y alinearse con el propósito es dejar que fluya la vida. Yo vine a esto y va a fluir, porque yo traje todos los dones y todos los talentos, todas las herramientas para esto. Entonces es como decir, si yo traje todos los dones, todas las herramientas, todas las habilidades, y estoy alineado con mi propósito, que además cuando vos te alineás con tu propósito, las fuerzas que te rodean se juntan para que vos lo hagas. Si yo puedo percibir las energías, y yo sé que hace 20 años tenía 4 guías, y yo sé que ahora, aparte de esos 4 que yo tenía, ahora hay un séquito que se pone alrededor custodiando la energía. ¿Por qué pasó esto? Porque estoy alineado con mi propósito y yo siento que hay otras energías nuevas que se sumaron a las anteriores. Porque cuando estás en propósito, se empieza a abrir tu camino. Y no hay nada que se interponga cuando vos estás haciendo este propósito. Entonces, y no te banean los canales y podés nombrar palabras que si las nombrabas antes te cortaban los videos, ahora ya no,
pero se va abriendo ese camino. Entonces, son épocas también, porque a veces al otro día me preguntaban, ¿por qué recién empezaste con todo esto en el 2024? Y porque antes yo no podía. Porque si yo lo hacía antes, o iba preso, o me baneaban los canales, o me venía alguien a mi casa, o me pasaba algo, porque no estaba la protección energética que yo necesitaba, que ahora sí tengo. Que ahora hay cosas que nunca pueden sucederme, ni siquiera en la calle donde yo voy, porque tiene que ver con la energía y tiene que ver con lo que estoy contando. Porque para los demás puede parecer re loco lo que estoy diciendo, no sé, que se cree. No, es que estás alineado con otras energías que no se ven. Cuando lo cuento de esta forma, lo he contado cuando sucedió. Si estoy en la calle y me dicen, en Semana Santa no podés estar, y lo dice el intendente nuevo, que está con el área de cultura, con los inspectores Inspección General, estoy nombrando áreas de la municipalidad y yo estoy solo. ¿Cómo un artista solo puede enfrentarse y ganarle a todo ese aparato de gente con el estamento municipal, incluyendo el intendente? ¿Saben qué sucedió? Yo lo alineé con mi propósito. Aparecí en los medios de difusión, en la radio, ni siquiera en todos. En uno, fui a una persona que está en el diario, le conté, hice una carta hablando del arte y lo que significa la conciencia de por qué tiene que haber un artista en la calle que le muestra a la gente que somos creadores de la realidad, que no somos esclavos de un sistema. Nada más que eso. Hice la carta con conciencia. Y me empezaron a llamar de los medios. Me llamó el medio más conocido de acá. Empezaron a querer que yo lea la carta en vivo. Porque yo, en lugar de ir al conflicto, alineé la energía con el propósito y con esas energías que custodian para que yo traiga conciencia. Entonces, ¿qué ocurrió? Adelante mío en la energía no había nadie. Todo ese estamento que está en la 3D, en la Matrix, que está el intendente, el área de fiscalización, cultura, todo eso, y yo solo, físicamente son 60, 70 que tienen mucho poder, y yo solo que no tengo ningún poder. Pero energéticamente lo que había era todo lo contrario. Estaba yo con los guías y con los otros que custodian, y con los otros gigantes, y enfrente mío no había nada. Entonces a los 2 días me dieron el permiso. ¿Por qué? Porque en realidad energéticamente enfrente mío no había nada. Pero yo me di cuenta, cuando yo llevé el conflicto, le quité energía al conflicto en sí y puse toda la energía en traer conciencia, que es mi propósito, el problema se diluye, porque enfrente no hay nada, porque está esa energía. Por eso que es súper importante encontrar nuestro propósito en la vida, porque la vida fluye de otra manera. No hay conflicto, porque todo está hecho para que vos logres tu propósito. Parece re loco. Lo que pasa es que por eso, y traigo lo que dijimos al principio, no es casualidad cuántas personas encuentran su propósito. Está hecho porque si la gente no sabe cuál es su propósito, es fácil decirle, no, vos trabajás de esto, no, vos haces esto otro, tenés que estar 20 horas trabajando para alguien que te paga 2 mangos. Eso sucede cuando no estás en tu propósito. Entonces necesita el sistema que vos no encuentres tu propósito para que seas un engranaje del sistema. Si no, dejás de ser ya dejás de ser un engranaje del sistema porque vos ya trabajás solamente para vos y para tu propósito, en relación con los demás. Y te beneficias vos y beneficias a los demás cuando sucede esto, esta magia. Pero es en conciencia, pero es haciendo el trabajo de observarte a vos mismo, observar tus pensamientos, observar tus emociones, intencionar ser tu mejor versión, trabajar con los demás y para los demás y para vos. Y te trae beneficios a vos y a todos, y a tu alma. Pero tenés que hacer cambios. Personas que van a llegar nuevas y personas que se van a ir de tu vida. Y trabajos que vas a dejar y trabajos nuevos que vas a crear. Y así, es cambio. Lo que pasa es que nuestra mente y nuestra programación no quiere que cambiemos nada. Entonces, claro, es una resistencia que hay que romper. Es una resistencia muy grande que hay. Aparte de lo que dirán, ¿no? Uy, dejó el trabajo. Uy, renunció al trabajo de toda su vida. No, dejó la carrera, estaba haciendo la carrera, le iba re bien y dejó la carrera. Wow, es como, ¿cómo explicas? ¿No? ¿Qué explicación le das a la sociedad de todos los cambios que uno va haciendo? Uy, pasó tal cosa con la hija y ahora ¿qué va a pasar? Pues, la hija está viviendo con él y todas esas cosas que son los cambios que se van a generar a raíz de los cambios que hacemos, obviamente. Pero bueno, ahí están las cuestiones. Y alinearnos con nuestra mejor versión es parte del propósito. Nuestro propósito está asignado a nuestra mejor versión. Entonces, un poco era la reflexión final para mí de este tema, que es simplemente eso, que nosotros, en la medida que nos vamos transformando en nuestra mejor versión, nuestra vida se va transformando en algo muy similar a nuestro propósito. Y a veces nuestro propósito va mutando. Yo puedo pensar que mi propósito era dibujar, pero después descubro que no.
Después descubro que es traer conciencia y lo hago a través de los dibujos, a través de un video, a través de lo que sea, como sea, incluso en un juicio. O sea, si llega a ocurrir el día de mañana algún juicio de lo que sea, yo ya sé que lo que tengo que hacer en realidad a ese juicio es llevar conciencia, nada más. Ese es mi propósito. Que por eso está sucediendo. Si sucede algo así en mi vida, es para eso, es para traer conciencia. Entonces, cuando entendés el propósito que traes, todo es más fácil. A veces el propósito no es tan complejo, a veces el propósito es simplemente disfrutar de la vida. Y me ocurren muchas cosas para que yo no disfrute y es, pese a todas las cosas que me pasan, aprender a disfrutar de esta experiencia de estar en un cuerpo físico, que también nuestra alma quería transitar esta experiencia, que es diferente que el lugar de donde venimos. Entonces, bueno, esa es un poco la conclusión un poco final de todo esto, ¿no?